constitución para Chile resolverá el problema de Chile? Cuando dejé mi país a los 21 años para trabajar en una de las empresas probablemente más conocidas a nivel mundial, Disney, y en ese minuto, soñando con el brillante futuro que me esperaba, creí conocer Chile y sentí orgullo de llevar en mi name tag, la chapita donde está mi nombre, aquí abajo, el nombre de Chile, mi nación. No había muchos chilenos trabajando en Disney, así que causé mucha atención, tanto de clientes como de compañeros de trabajo. Todos tenían un comentario positivo respecto a Chile. Por ejemplo, oh, los 33 mineros, oh, el vino chileno, qué exquisito, el salmón chileno, delicioso. Algunos de los clientes me comentaban de algún viaje que habían hecho a Chile y ya cuando entrabas en conversaciones más profundas, me conversaban respecto a la economía de Chile, a Pinochet, Allende, por ahí algún artista, Víctor Jara. De niña conocí ese mismo Chile. Mi papá trabajaba en Codelco, de hecho yo nací en Salvador, un campamento minero. Un campamento minero, que de campamento no tiene nada. En medio del desierto es una mini ciudad muy similar a Fort McMurray en Canadá. Sin el lago, pero con los salares. Pero la misma estructura de casas, calles, anchas, desarrollo, buena vida. O también como parecía Lynch en Kentucky, en Estados Unidos. Con el mismo tipo de pueblo. Tenía cines, buenos restaurantes. De hecho, los cines, los estrenos llegaban antes que incluso Santiago mismo. Llegaban las compañías de teatro, las mejores compañías de teatro a nivel internacional a presentar al Teatro Municipal de El Salvador. Cuando llegué a Estados Unidos, no vi diferencia con Chile, en términos de calidad de vida. Claro, había diferencias culturales, qué sé yo, alguna marca distinta en el supermercado, variedad de vinos, lo menciono porque yo soy sommelier, pero básicamente muy similar. ¿Cuándo conocí el dark side de Chile, que llamo yo? Bueno, cuando decidí regresar a trabajar a Chile. Sin tener una carrera tradicional, caí en el rubro de la gastronomía y la hotelería. Además de sommelier, soy chef y hotelera titular. Pero al fin y al cabo, carreras técnicas, carreras del dark side de Chile, carreras que ganan el mínimo toda la vida. Me lo advirtieron mis padres en su momento, por supuesto. Pero yo a esa edad de 18 años quería comerme el mundo, tenía hambre del mundo. Quería oír el aceite en el fuego, flambear, jugar con los aromas, deleitar con mi talento a ese Chile al que yo conocía y pertenecía. Me fui el 2010 y regresé el 2013 a conquistar Chile. Vivote. Nadie me ofreció un sueldo digno. Condiciones laborales despreciables. Me sumergí en un Chile que no conocía. Un Chile donde mis propios padres estaban sumidos en la delincuencia, donde no había educación, donde la historia de mis padres era totalmente diferente a mi propia historia, donde los dueños de los restaurantes no entendían que esta niñita estuviese en ese mundo. Finalmente, el mismo 2013, me fui a Canadá y no regresé hasta el 2019. O sea, venía a visitar, pero no regresé a vivir hasta el 2019. A intentar de nuevo a establecerme en Chile. Tenía ahorros y quería abrir mi propio boliche. Además, ya estaba casada y con mi esposo, que también es sommelier, pensamos que podíamos conquistar Chile, dada la fama que tenía afuera. Él, con grandes expectativas de este Chile que todos los extranjeros conocen, no llevábamos ni un año cuando vivimos el estallido social. Entonces hablemos. ¿Qué pasa en Chile? Un país que algunos describen con una historia económica exitosa y por otro lado un país que el 18 de octubre del 2019 mostró a través de las pantallas un Chile bajo protestas de la clase media. Un Chile que no toleró un alza más en el precio del ticket del metro. Un Chile que reclamó por todos los precios abusivos de la salud privada, las largas esperas de la salud pública, que reclamó por los elevados precios de la educación privada y la mala calidad de la educación pública. Un Chile que dijo no más a las infames jubilaciones después de toda una vida de trabajo. Chile despertó. ¿Era este el Chile que el mundo conocía? ¿Cuál es la otra cara de la moneda en la historia de éxito de la economía de Chile? Hablemos un poco de historia de la economía de Chile. Y para eso deberíamos empezar con los Chicago Boys.
un grupo de chilenos, economistas, que trajeron a Chile el neoliberalismo. En los 50 fueron estudiantes de Chicago, en Chicago, bajo las enseñanzas de no más ni menos del Premio Nobel de la Economía, Milton Friedman. Ellos desempeñaron un papel significativo en la formulación de la política económica de Chile durante la dictadura de Pinochet. Redujeron la intervención del gobierno en la economía, privatizaron empresas estatales, implementaron políticas de libre comercio, redujeron la inflación, que en ese entonces estaba como a un 300%, mediante medidas monetarias, por supuesto, que eran bastante estrictas. Y, bueno, igual hay que recordar también un poco el contexto previo a la dictadura y la intervención de los Chicago Boys. La economía chilena, bajo el gobierno de Allende, un gobierno socialista, era un desastre. Había hambruna. Se desencadenó un mercado negro donde no había ni Dios ni ley. Con la intervención de los Chicago Boys, la economía de Chile creció y Chile logró una estabilidad admirada internacionalmente. El modelo económico se mantuvo tras la dictadura y Chile mantuvo su estabilidad económica y, bueno, también política. Y se convirtió en el país de los sueños de Latinoamérica. El 2010 fue el primer país latinoamericano que se unió a la OECD, el Club de las Economías Desarrolladas. Entre el 2017 y el 2018, la economía creció en 20 billones de dólares, comparado, por ejemplo, con Argentina, que en el mismo periodo la economía decreció 123 billones de dólares. No queda duda de por qué más de 10.000 inmigrantes, mayoritariamente latinoamericanos, comenzaron a arribar a Chile con la esperanza de una especie de tierra prometida. Un país que en ese entonces lideraba el PIB per cápita, donde la pobreza se redujo de un 38,6% en 1990 a un 8,6% en el año 2019, según la encuesta Casen. ¿No se te hace difícil imaginar que el aumento en la tarifa del metro de Santiago de 30 pesos, lo que equivale a un incremento al como 3,75% en la tarifa total, causó un estallido social? Este aumento, aparentemente modesto en términos absolutos, se tomó como un símbolo de las crecientes desigualdades económicas y sociales. Fue la voz que dio vida a una crítica del alto costo de vida. Las protestas fueron masivas. Jóvenes, adultos, abuelitos, obreros, dueñas de casa, asesoras del hogar, profesionales titulados, ejecutivos, todos quebraron el sumiso silencio al que se habían acostumbrado por generaciones. Quizás aún prisioneros de los recuerdos de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Quizás aún presos de ese pesado estandarte de un Chile que sí existía, pero no para todos. Yo nací en uno, y por mis propias decisiones me hundí en otro Chile. Las protestas se caracterizaron por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos, daños a la propiedad pública, a la propiedad privada. Se declaró estado de emergencia y se desplegó el ejército en las calles para mantener el orden. Se puso feo. Protestantes versus carabineros y militares. Una de las sensaciones que yo tenía a los pocos meses que llegué a Chile era: soy muy rica para ser pobre, según la ficha de registro social de hogares, pero a su vez soy muy pobre para que un banco me dé una cuenta corriente. Según las encuestas del INE, el 80% de los chilenos no tienen dinero al final del mes. Eso significa que el 80% de los chilenos no puede ahorrar. Como anécdota, recuerdo que a mi esposo le costó mucho entender el sistema de cuotas en Chile. El hecho de que podías ir al supermercado o a poner benzina y pagar en cuotas. ¿No es difícil pensar que los chilenos al final del mes no tienen débito? Entonces, claro, Chile pasó a ser de un país con altos niveles de pobreza a un país con alto nivel de endeudamiento, pero la pobreza disminuyó. Otro punto del estallido social fue el alto nivel de privados en compañías que proveen servicios básicos: agua, luz, gas, educación, salud, aunque estos dos últimos
Son alternativas algo híbridas, ya que el gobierno igual tiene un aporte. El tema es que los privados ofrecen calidad y seguridad, y eso provoca constante alza en los precios, porque claro, hay competencia. Y por defecto, la oferta pública nunca mejora su oferta, por lo que las personas prefieren incurrir en deuda y obtener calidad, al menos los que pueden incurrir en deuda, que es la clase media, que es la mayoría del país. En respuesta al estallido social, el gobierno aumentó el salario mínimo, se comprometió a aumentar las pensiones de jubilación y se comprometió a mejorar los servicios de salud, entre otras cosas. Pero el pueblo de Chile no creyó, no se conformó y cuestionó la Constitución. ¡Wow! Entonces, ¿qué tiene que ver la Constitución en todo esto? ¿Es en términos absolutos la Constitución de un dictador? En octubre del 2020, el 78% de la ciudadanía votó por un cambio a la Constitución, de la Constitución completa. En mayo del 2021 se hizo un segundo plebiscito donde se votó para elegir quiénes y cómo escribirían la nueva Constitución. En septiembre del 2022 se presentó la nueva Constitución y se rechazó, con un 62% de rechazo. Si bien las críticas a la Constitución de 1980 apuntan a su origen, el hecho que es de Pinochet, también apuntan a su contenido. Y acá es donde se dice que las demandas del pueblo encuentran una traba, un obstáculo en la Constitución. Existen posturas legales divididas en torno a si las reformas que exige la población requieren o no requieren de una nueva Constitución. Quizás para que las reformas sociales no sean superficiales, es necesario cambiar las estructuras de la Constitución que limitan los cambios que hoy exigen los manifestantes, en temas, por ejemplo, de propiedad privada, recursos del agua, reformas del sistema de salud, educación, previsión, vivienda. Las reformas que se han realizado hasta hoy día en la Constitución actual de 1980, hasta el momento han apuntado a temas más políticos electorales, en términos de hacer más democrática la composición, por ejemplo, del Parlamento, el tema de los vitalicios y otras cosas que había en la Constitución que eran antidemocráticas. Sin embargo, el fundamento de la economía neoliberal sigue intacto en la Constitución y algunos manifestantes dicen que de esa forma ciertas élites de Chile han mantenido su poder, privilegios e incluso que se han hecho su camino político. La actual Constitución buscó de alguna forma darle legitimidad a la dictadura de Pinochet, pero también buscó amarrar un sistema socioeconómico. O sea, por ejemplo, de hecho, existe el principio de la subsidiariedad. El Estado solemne solo interviene cuando las necesidades básicas no pueden ser satisfechas por actores no estatales. Algunos reclaman que eso tiene un gran vacío, ya que hay muchos derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda, las pensiones en manos de privados. Las familias, dentro del presupuesto familiar, deben dedicar cifras para el financiamiento privado de salud, de educación, vivienda y pensión. Nos estamos enfocando en estos 4 tópicos. Entonces, ¿fue la solución aumentar el salario mínimo? ¿Aumentar las pensiones actuales? Lo cual se hizo. Si bien son medidas necesarias, no son soluciones a largo plazo. Y así, en este punto, nacen más dudas que respuestas. Por ejemplo, yo me cuestiono, ¿es el rol del Estado lo que se tiene que repensar? ¿Y eso significa un cambio de constitución? Entonces, si bien la constitución actual chilena no protege explícitamente la vivienda, la salud, la educación, sí establece que todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Estos derechos igual pudiesen interpretarse como el derecho a la vivienda digna, o a una salud adecuada, o una educación de calidad. Al menos yo lo veo así, pudiese interpretarse así. El tema es que en la práctica el Estado no ha sido efectivo en garantizar estos derechos. El costo de vivienda ha aumentado. La clase media tiene poco acceso a cumplir los requisitos de los sistemas de subsidio, que es la forma del gobierno de ayudar a la vivienda. El sistema de salud es caro, privado, es caro, y el de salud pública lento. Además,
Los ciudadanos, si usan la salud pública, no tienen derecho a escoger dónde y cuándo atenderse, por lo que es muy incompatible con la población activa laboralmente. El sistema de educación es desigual. Por lo tanto, si las personas pueden endeudarse con tal de entregarle una educación de calidad y segura a sus hijos, lo hacen. Tanto en Canadá como en Estados Unidos, países que tienen el mismo modelo socioeconómico, existe desigualdad. Quizás no tan marcada como en Chile. La brecha es más corta, dado que en ambos países existe una clase media fuerte que en Chile no existe. De hecho, en Estados Unidos la participación del gobierno es mucho menor que la actual participación del gobierno de Chile en Chile. En Canadá sí existe una intervención del gobierno mayor a la de Chile, sin afectar el modelo socioeconómico, donde los derechos de la educación, vivienda, salud y pensión sí están reflejados en la Constitución y garantizados por el gobierno a través de la Constitución. Pero además, igual existen privados. Y también se da que los ciudadanos optan por cubrir sus derechos en forma híbrida. Entonces, ¿qué diferencia hay con Chile? El hecho de que la Constitución diga explícitamente que garantiza los derechos generará este gran cambio. ¿O acaso las expectativas son muy altas? Personalmente, hoy yo ya no creo que sea la solución. Pudiesen haberse hecho modificaciones, o incluso se puede haber cambiado o no cambiado, pero no veo que el hecho de que la Constitución lo diga va a cambiar algo que sí existe, porque sí existe en Chile la educación pública, desde enseñanza básica hasta la enseñanza universitaria. Existe la opción de la gratuidad e incluso existe la opción del crédito CAE, pero en el fondo quien quiere estudiar puede estudiar. En relación con la vivienda, sí hay programas del MIMBU para subsidios para la vivienda. Incluso hay un subsidio al arriendo. En relación con la salud, sí existe FONASA y las opciones de usar FONASA en lugares privados, donde el ciudadano decide dónde atenderse y cuándo atenderse. Es decir, se puede usar, existe. No estoy hablando de la calidad, estoy diciendo que existe la opción. Es decir, se cumple el deber de garantizar el derecho a pesar que no está explícitamente escrito en la Constitución. Lo mismo pasa en Canadá, lo mismo pasa en Estados Unidos. Y siendo redundante, exactamente lo mismo sucede en Chile. Los chilenos y los residentes de Chile tenemos la opción, si podemos pagar y si escogemos, y yo creo que esta frase hay que destacar, si podemos pagar, tenemos la opción de privatizarnos. Igual que en Canadá, igual que en Estados Unidos. Es más, hoy día, pero esto sí fue consecuencia del estallido social, existe la PGU, más el sistema de AFP respecto a la previsión en la vejez. Entonces, ¿qué diferencia veo yo que sea palpable con respecto a Estados Unidos y Canadá, donde el modelo sí funciona, estoy hablando del modelo económico neoliberal, que son los países que hemos tomado por ejemplo? Mi respuesta es la productividad. Según la OECD, la cual analiza la productividad por hora trabajada, en Chile es de un 27,2% comparado con Canadá, que es un 101,3%, y Estados Unidos un 116,4%. Otra diferencia importante es que Canadá y Estados Unidos paga por hora. En Chile se paga por mes. Además, en Chile existe el bendito artículo 22, muchas veces muy mal usado por los empleadores, pero también muy mal usado por los empleados. A esto se suma que la fuerza laboral de Chile es muy baja. Los estudiantes son estudiantes eternamente. La educación superior es por muchos años donde no laboran. Por lo tanto, la fuerza activa es menor. Además, la fuerza activa laboral tiene poca capacidad de negociación en términos salariales y de horario. Por lo tanto, producen poco, producen mala calidad y eso, a su vez, está muy relacionado a la mala calidad de la educación. Y a su vez, esa mala calidad de la educación da espacio al abuso de la educación privada, que es un negocio. Todo lo dicho afecta la productividad. Creo que el problema de Chile subyace en la mentalidad. En esa estrecha mentalidad se diseñan programas con gran potencial,
pero que hoy están limitados. Si en un hogar, mamá y papá, siendo tradicionalista, yo no quiero dejar a nadie afuera, mamá, papá, en el fondo, dos proveedores del hogar, si ambos ganan el mínimo, ya son clase media. Y ya el acceso a subsidios se vuelve limitado. O dependen de un crédito hipotecario. Y como dije antes, son muy ricos para el gobierno, pero muy pobres para los bancos. ¿Cómo crece esa familia? ¿No será que está malo el diseño? Si en Canadá resulta el modelo, y ojo, ningún país es perfecto, ningún estado es perfecto, pero ¿por qué en Chile no resulta? Mi respuesta a eso es la productividad, como lo dije. Y yendo más a fondo, en la misma productividad es la educación, es el modelo mental chileno. Y eso está en todas las clases sociales. No estoy en contra de una nueva constitución. Creo que existe mucho despecho con la constitución actual respecto a qué es la constitución de un dictador. Y yo no estoy a favor de la dictadura ni de la violación de los derechos humanos, pero es ese modelo mental el que tiene el enfoque en ese despecho. Y no se han cuestionado qué va a cambiar al escribir explícitamente que el Estado garantiza los derechos, que en la vida real están garantizados, igual que en los países desarrollados, el mismo tipo de garantía. Es decir, en los países que existe el modelo de libre mercado neoliberal, hay un sistema híbrido entre lo privado y lo público para los derechos básicos. ¿Qué va a cambiar si la forma de diseñar la garantía de esos derechos no cambia? ¿O somos nosotros los chilenos y nuestros modelos mentales parte del error? ¿Qué pasaría si mantenemos el modelo económico, ignoramos todo el rollo de la Constitución, se cambie, no se cambie, se rechace, se acepte, lo ignoramos, pero tan solo doblamos nuestra productividad? Aún doblando el nivel de productividad, quedamos muy por debajo de Canadá y Estados Unidos. Pero sería un doble de productividad, un aumento del PIB, un crecimiento para Chile. En ese caso hay que poner foco en la distribución per cápita, en el diseño de eso, pero no en la Constitución. Personalmente, trabajé para ambos países. Un full time en Canadá y en Estados Unidos son 37 horas semanales y se paga por hora. Lo mismo en otros países desarrollados con ese modelo. En Chile el salario mínimo mensual en enero del 2020, todavía en el gobierno de Sebastián Piñera, subió un 10%. Luego en mayo subió un 5,8%. Luego con Gabriel Boric subió mayo 2022 y mayo 2023 un 10,3% y un 12,5% respectivamente. Es decir, desde el estallido social de 301.000 pesos chilenos hasta ahora son 440.000 pesos chilenos. Ha aumentado un 38,5% el salario mínimo. Pero claro, como hay una inflación desde el estallido social hasta julio del presente año de un 22,7% según el Banco Central, no hemos visto el beneficio de ese aumento del salario. Según la encuesta de presupuestos familiares del INE, realizada en septiembre del 2022, los gastos promedios de los hogares chilenos de su ingreso total para educación es un 10,5%, en salud un 8,6%, en vivienda un 26,6% y en jubilación otro 12,3%. En el 2023, en términos de PIB, estamos en el 44, en el número 44 a nivel mundial, cuando Canadá está en el número 17 y Estados Unidos está en el número 1, siendo este un PIB per cápita de $71.500 versus Chile, que es un PIB de $23.600. Entonces, ¿realmente crees que escribiendo que en la Constitución explícitamente que se garantizan los derechos de vivienda, salud, educación, pensión y todas las otras propuestas que hay para la Constitución respecto a los pueblos indígenas y a muchos otros tópicos, va a cambiar Chile? ¿O el diseño de desigualdad es el que hay que cambiar? Una nueva Constitución cambiará el hecho de que siga existiendo o no Punta Peuco, un símbolo de impunidad, o es el modelo mental de diseñar lugares como esos. Debes cambiar el modelo mental de Chile.
empezando por ti. Esa es mi invitación.